gente, ponte los audífonos, Richard. Ya estamos aquí próximos a iniciar Sportcast 360. Este proyecto que trata de, ya lo saben, el mundo deportivo visto desde otro ángulo. Richard, gracias por estar con nosotros. Y vale por la invitación. Sportcast 360, pronto. Muchas cosas interesantes. Mientras, vamos por radio. Ya casi. Estamos prontos a comenzar. Ahí vamos. Bueno, mi gente, bienvenidos. Días y días de la mañana, hoy, 1 de septiembre de 2025. Ya estamos al aire por aquí, por tu radio, con nuestro amigo Richard Alcántara. Richard, Francisco, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, para mí es un placer y un honor estar acá presente en este instituto y bueno, preparado para hacer nuestro Sportcast. Bueno, ya saben, Sportcast es un proyecto dedicado a impulsar el mundo deportivo desde otro ángulo. Es un placer para mí completamente poder entrevistar a este excelso personaje, cinturón negro, sexto dan del sistema libre de karate. ¿Es correcto? Así es, Francisco, correcto. Pero también juez internacional de kickboxing y personal trainer. Correcto. Bueno, son muchos años de experiencia en estas tres áreas como tal. Y bueno, en mi vida particular, desde que empecé como niño en el mundo de las artes marciales. Bueno, las artes marciales es nuestro punto de partida aquí en Sportcast 360. Y bueno, vamos a comenzar con los temas de lleno porque vamos a estar 18 o 20 minutos aquí disfrutando de temas muy interesantes. El origen de la pasión, cómo nace, cómo le entra ese gusanito a un niño para que practique esta hermosa disciplina de las artes marciales. Cuéntame. Bueno, en este tema de las artes marciales, obviamente los inicios para cualquier ser humano, sea desde niño, sea un adolescente o esté en la etapa de su adultez, arranca siempre con un preámbulo que es asistir a una academia, ¿ok? Si es desde el punto de vista desde un niño que puede arrancar a partir de los 4 años de edad, ¿okay? La responsabilidad obviamente recae sobre el representante, que es el padre. Ya el niño cuando entra a un dojo, ¿okay? Que es como se dice en el arte japonés, a la escuela donde se hace la práctica del deporte, ¿okay? O de la arte marcial como tal, el niño empieza con sus inquietudes a manifestar ciertas reacciones, ya que para un niño todo lo ven como un juego. Okay. Entonces, nosotros como maestros, como sensei, enfocamos el arte marcial en esas edades, haciéndolo lúdicamente, de tal manera de que el niño no se aburra en una clase, sino que para él le represente como un juego inicialmente. Obviamente, nosotros tenemos ya la preparación académica y deportiva de darle al niño, dentro de ese estímulo lúdico de digamos, el juego, las técnicas, los valores, okay, la disciplina, las habilidades que debe tener. Ahora fíjate en lo siguiente, Richard, para la gente que no ve, ¿no? Un niño de 4 años por sí mismo no le va a pedir a un padre que lo meta en arte marcial. Correcto. Si el padre no viene de una tradición de artes marciales, ¿qué hace, por ejemplo, que a un padre le pueda interesar inscribir a su hijo dentro de cualquiera de las ramas de las artes marciales que conocemos? Bueno, aquí tenemos dos vertientes. Okay. La primera, que es el padre, que obviamente ha tenido contacto. Bueno, padre o madre. Padre o madre, o sea, me refiero a padre al vínculo familiar, pues puede ser papá o mamá. Que ha tenido obviamente un cierto contacto con las artes marciales y obviamente desea que su sucesor, su hijo, esté involucrado dentro de ese ambiente y dentro de ese mundo. Y está el padre o representante que tiene a niños que son muy hiperactivos, que son muy hiperkinéticos y que de alguna u otra manera han escuchado que
la práctica de cualquier arte marcial controla un poco la ansiedad de los niños, ¿ok? Entonces le ayuda al autocontrol, a la disciplina, al respeto y a calmar la ansiedad como tal. Fíjate que a nivel, por ejemplo, del fútbol, hemos escuchado grandes historias. Una de ellas últimamente es el famoso Di María, este futbolista Claro, el argentino, argentino. sí, que la mamá no, la abuela era quien lo llevaba y lo apoyó completamente. ¿Será el caso también de que los abuelos sean quienes Por lo general, apoyan a los niños? sí, por lo general en nuestro dojo, Ajá. el 70% del representante que lleva al niño de esas edades siempre son los abuelos, porque los padres obviamente en horarios que están establecidos para los niños son los mismos horarios de trabajo de los representantes y obviamente choca con sus compromisos laborales. Hablabas hace rato y comentabas, Richard, sobre la disciplina y que el niño es hiperactivo, hiperkinético. Bueno, sabemos hoy en día de estos síndromes de TDAH. Correcto. No sé si un niño con síndrome también de autismo pudiese estar, ¿no? Pero pudiésemos hablar de que esta disciplina puede ser como una especie de antídoto, que sirva para o contribuya a mejorar la condición de los niños. Sí, totalmente, totalmente. Ya que en la práctica deportiva, ya desde el punto de vista físico como tal, como el niño, ¿ok? Descarga esa energía que tiene dentro de su cuerpecito, ¿ok? Entonces esa hiperactividad la dejan ahí en el tatami. El tatami es el lugar sagrado dentro del dojo donde se realiza la práctica del arte marcial, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya el niño cuando él desborda toda esa energía en una práctica, porque no está solo él en un tatami con su maestro, está con un grupo de niñitos donde están interrelacionando, están intercambiando juegos, emociones, están intercambiando formas de ver la vida, ¿ok? Y entonces ahí, con la ayuda, ¿ok? del maestro, uno los va guiando de tal manera de que cuando ya salgan del tatami, salgan un poquitito más tranquilos. Exactamente. Obviamente tú le ves la cara de felicidad a todos los representantes cuando salen de ahí, porque primero la cara de alegría del niñito de haber compartido una clase de arte marcial, ¿ok? Con sus compañeros, ya para uno eso es como lo más gratificante de la hora a la que uno se dedica a ellos. Entonces eso quiere decir que la práctica de un arte marcial no solamente lleva o conlleva beneficios físicos, también conlleva beneficios no físicos. Exactamente. ¿Cuáles pudiesen ser? Sí, definitivamente la práctica de cualquier arte marcial, porque dentro del arte marcial se engloban muchos estilos. Está el estilo japonés, que es el karate como tal, el karate do y sus vertientes. Dentro del país Corea se practica el taekwondo, donde tengo grandes amigos, ¿okay? En China se hace la práctica del kung fu, ¿okay? Y en Venezuela, nuestra Venezuela querida, nosotros acá practicamos la unión de todas esas artes marciales, ¿okay? Y donde yo me desenvuelvo, donde tengo ya 38 años practicando, que es el Sistema Libre de Karate, que fue creado en la Universidad Central de Venezuela por nuestro maestro fundador, Francisco Delgado. ¿Okay? Ahí se creó un estilo que es venezolanísimo. Okay. Solamente en Venezuela es donde se creó ese estilo de arte marcial. Qué interesante. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio de la práctica de todos ellos? Sí. Me desvié un poquito para dar un enfoque estar en contexto de todos los estilos que hay dentro de las artes marciales o las disciplinas dentro de las artes marciales. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ya a un niño, un adolescente como tal, ya después de los 14 años, que ya tiene conciencia de lo que está haciendo y es responsable de sus actos, la práctica de cualquiera de estas artes marciales, una de las cosas importantes es que primero le da disciplina. Le da autocontrol, ¿ok? Le ayuda a controlar su ira, ¿ok?
esas ganas de querer, esos arranques, sí, de creerse mayor o superior que otra persona, ¿okay? Y cuando entra a la práctica de las artes marciales, se dan cuenta que no estar en la calle cayéndose a golpes es con lo que se solucionan los problemas. Okay. Ya que con la práctica día a día, y como dentro de la práctica hay la parte de las peleas como tal, se dan cuenta de que realmente los problemas no se resuelven en la calle dándose golpes, o en casa, pues, con sus hermanos, con los primos, X o Y, ¿no? Entonces, otra de las cosas, aparte del autocontrol como tal, es el control del ego. Ya eso, digamos que se aplica un poquito más para personas un poquito ya más mayores, pues a partir de, de los 16, 18 años. Porque, bueno, las personas piensan que se creen superiores unas con otras. Y aquí, en el dojo, todos somos iguales. Todos empezamos desde cero y vamos evolucionando progresivamente con la práctica del arte marcial. Qué interesante tema, señores. Estamos con nuestro amigo Richard Alcántara. Él es sexto dan de Sistema Libre de Karate, así se llama, ¿no? Correcto, sí. Que es un sistema único de aquí de Venezuela. Richard, todos estos beneficios físicos, no físicos, indudablemente lo que nos acabas de comentar, tienen que ver con un tema que se aplica mucho hoy en día, ¿no? Anteriormente sí se resolvían las cosas a puño limpio, ¿no? En los años 70, 60, 80, eran los muchachos en los colegios, sí, a la salida nos vemos y arreglaban las pequeñas diferencias que pudiesen tener, pues muy tonta, era pelea, ¿no? Correcto, se daban duro. Yo creo que puede haber sido por ver tanto cine mexicano, que los mexicanos en esa época era puro puño, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero todo esto, lo que nos estás comentando, tiene que ver con que se pueden dar algunas lecciones que sean fuera del dojo, fuera del tatami, ¿sí? Que se puedan aplicar de toda esa filosofía de las artes marciales para la vida de la persona. Sí, indiscutiblemente es así. De hecho, iba a decirte que para complementar lo que habíamos hablado en el punto anterior, es que con la práctica de las artes marciales, demostrado ya científicamente que al hacer todos estos tipos de movimientos, que son movimientos que se hacen en diferentes planos, ¿okay? El niño o el ser humano o el adulto, cualquier practicante del arte marcial, va produciendo sinapsis neurales. ¿Okay? La sinapsis neural son todas esas neuronas, ¿okay? Que emanan una corriente, okay, para que tu cuerpo responda a esa orden que le da el cerebro a ejecutar una acción. Okay. Entonces, día a día, con la práctica de esto, al desarrollarse, ¿okay?, esta sinapsis neural, el ser humano se va convirtiendo un poco más inteligente. Okay. Y está demostrado por científicos y neurólogos que es así. Entonces, obviamente, al tú tener ese control, ¿okay?, de saber los movimientos que debes realizar y las acciones que debes tomar de inmediata, ¿okay?, porque son acciones que son repentinas, ¿okay?, a una acción. De reflejo. Autorreflejo, sí, y de cómo responder, por ejemplo, a un ataque, por ejemplo. Okay. Entonces, el cuerpo humano, con esa práctica del día a día y de la repetición, la persona va generando, ¿okay?, dentro de su cuerpo un control, ¿okay?, y una habilidad que hace que el cerebro inmediatamente se conecte con todas las extremidades del cuerpo y da la reacción, la acción como tal. Porque recordando también muchas veces le decían a un muchachito que era muy violento, ¿sí? Entonces, por temor a aprender, entre comillas, al estar en un arte marcial, no, porque va a ser peor, porque ahí sí va a aprender a dar golpes duros, y no sé qué, pero resulta que entonces es todo lo contrario. Es todo lo contrario, correctamente, porque se controla esa ansiedad. Se controla esa ansiedad y se genera entonces como que se estuviese reprogramando. Correctamente. De hecho, por experiencia propia, yo dentro de los 47 años que llevo en la práctica de las artes marciales, okay, solamente en
problemas y circunstancias, digamos, en calle, donde me vi, digamos, en la circunstancia o en la obligación de autodefenderme, ¿ok? Porque solamente por autodefensa es que he aplicado las artes marciales en calle y no por querer agredir a otra persona, porque Exacto. demostrar de que yo soy más o menos que Ajá. otra persona, ¿ok? Solamente en 47 años he usado las artes marciales 3 veces en calle. O sea que las estadísticas son bastante ínfimas, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver, obviamente, Richard, con todo ese aprendizaje que un practicante de las artes marciales eh, absorbe dentro de todo esa gama, ese mundo, como lo es entonces el respeto. Correcto. Y ahorita que tú Y me el hablas... respeto como una herramienta. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita que tú me hablas del respeto como tal, dentro de la mayoría de los dojos, que son las escuelas, está lo que en japonés se dice dojo-kun, ¿okay? Que es el credo de todas las escuelas, que es un ritual marcial que todos los días, al terminar la clase, se hace una oración, se hace ora, todo lo que el practicante de las artes marciales debe hacer para ser mejor persona. ¿Okay? Para estar identificado que con el uso de las artes marciales no es para ser utilizado fuera del dojo, ni para agredir a ninguna persona, ni dentro ni fuera del dojo, ni dentro de tu grupo familiar, dentro de tu hogar. Entonces, ¿qué pasa? Se va creando, ¿okay?, ese valor dentro del ser humano de que la práctica del arte marcial no es para agredir, sino es para que tú vayas evolucionando como ser humano y tengas el control de que a la hora de que se te presente cualquier eventualidad, ¿okay?, de agresión en calle, tú más bien le evites. Entonces, esto me lleva a pensar a mí que aquella famosa película de los años 80 de Karate Kid, correcto, donde estaba el dojo de Cobra Kai, donde los directores, ¿no? ¿Cómo se llama? Los sensei. Los sensei le inculcaban a los muchachos de ese dojo agresión y lo utilizaban por fuera, que fue cuando le dieron al muchachito. Sí, al alumno de Miyagi. De Miyagi, ajá. Eso no existe en la realidad. No, eso no existe. Eso está fuera de la realidad. Y hoy en día me puedo asegurar, y sin temor a equivocarme, que ningún sensei, ¿okay?, ni ningún sifu, como se dice en China, o ningún sabonín, como se dice en Corea, dentro del taekwondo, promulga el uso de las artes marciales para agredir a otra persona, ni afuera, ni dentro, ni en su hogar, con el uso de las prácticas y las técnicas que se aprenden en las artes marciales. Ok, qué bueno, qué interesante, qué buen tema, de verdad que gracias por estar aquí compartiendo con toda nuestra gente, Richard, y de verdad que es muy bueno, muy bueno. Ya saben, el podcast está apenas comenzando, esto se torna cada vez más interesante. Sí, quisiera también agregar que con esta parte de las sinapsis neurales que se generan, y que la persona se vuelve un poquito más inteligente, no es solamente inteligente en el ser humano como tal del aprendizaje humano, sino que también se vuelve inteligente para el mundo académico. Porque hemos visto que todos los alumnos que han pasado por nuestras manos, de hecho en el dojo se le pide al practicante alumno, ¿okay?, las boletas mensualmente para ver cómo van las notas. Exacto. Y de hecho, los niños en un gran porcentaje nos hemos dado cuenta que los niños han mejorado sus notas. Qué bien. Que sí, porque la práctica del deporte, la práctica del arte marcial, les ha hecho que con esa concentración que se logra en la práctica del arte marcial, porque hay que estar concentrado para hacer una clase, se aplica en el día a día, en lo cotidiano, en el colegio, en las universidades, en el bachillerato. Todos los alumnos como desarrollan ese potencial de concentración, entonces al estudiar se les hace más fácil el aprendizaje. Qué bien, qué bueno. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Richard. Podemos decir entonces, con todo esto que acabas de comentar, y en especial esto último, que una persona que entra desde pequeño o ya grande inclusive, puede tener a las artes marciales como un compañero de vida. Correcto, sí, totalmente. No dejará nunca de ser practicante de las artes marciales. Totalmente. Yo creo que un gran porcentaje de las personas que inician a edades pequeñas, ¿okay?,
en la práctica de las artes marciales, por lo general, siempre terminan siendo adultos mayores Ajá. practicando las artes marciales. Y un adulto mayor que ya, o una persona ya grande, 60 Sí, años que comience, no hay problema. no hay problema. Seguirá haciendo De hecho, práctica. sí, totalmente. De hecho, la práctica de las artes marciales no tiene edad. Se inicia desde los 4 años y nosotros tenemos alumnos en el dojo, ¿okay? Donde, por cierto, donde imparto clases es en el dojo de un gran amigo mío, el máster Carlos Martínez, en Jaca. ¿Okay? Hemos recibido y tenemos alumnos con más de 60, 70 años que hacen la práctica con nosotros. Okay. Y se sienten, tú los ves en la práctica de las artes marciales o la práctica del sistema libre de karate en nuestro caso, como unos niños haciendo su clase. Para finalizar, Richard, ¿dónde te puede ubicar la gente? Sí, me pueden ubicar. Entrenamientos personales, sí, por redes sociales. Ok, mi correo alcantararichard@hotmail.com. Mi número de teléfono celular 0414-205-5525. Redes En este momento no tengo ahorita redes sociales. Sí, señor. Bueno, mi gente, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a identificar y nada. Gracias, Richard. A ti. Chévere, Gracias por la invitación, Francisco. Vale, muy amable. Quédate. Me dejó los audífonos.